Hola, ¿qué tal, gente de cuarto año del Huergo? Espero que estén muy bien. Siento otra vez, ¿no? Estoy en una cinta de Moebius eterna, diciéndoles siempre lo mismo. Espero que estén muy bien, les decía. Otra cosa que también les digo siempre, que ahora les voy a volver a repetir, es: estoy corrigiendo los trabajos, ténganme paciencia. Los que no me entregaron, por favor, vayan poniéndose al día con la materia. Como les dije, creo que la clase pasada, esto, digamos, como nunca, redunda exclusivamente en beneficio propio, en beneficio de ustedes. Esto que están haciendo lo hacen por ustedes, por su educación futura, por también su bienestar mental, por seguir enriqueciéndose. Así que vamos, denle para adelante. Sé que cuesta, sé que muchas veces la cotidianeidad nos atrapa, es como una especie de imán que no nos deja escapar. Créanme que yo, que tengo dos hijos pequeños que están berreando en este momento abajo, lo entiendo más que nadie, pero también entiendo que hay que hacerse un lugar para uno mismo en medio de esta vorágine. Hay que también despegarse bueno, no sé en qué invertirán ustedes su tiempo, si en la Play, en la tele, en las redes sociales, sí, un poco en cada una de estas cosas, pero bueno, también hay que despegar de eso, me parece. Y la mejor manera, por lo menos la mejor manera que conozco yo, seguramente otros profesores tendrán otras, les ofrecerán otras. Si tienen suerte, otros profesores les ofrecerán otras formas de despegarse de esta cotidianeidad que un poco achata la mente. La mejor forma que conozco yo, decía, es la literatura. Hacia eso entonces apunto mis intentos, a que despeguemos un poco del planeta, no para pensar en otra cosa, no para distraernos, no para esas boludeces. A mí no me interesan. Me interesan al revés, me interesa la literatura en tanto y en cuanto nos sirve para pensar mejor en el mundo en el que vivimos. Nada mejor para entender nuestra realidad circundante que el símbolo, ¿no? Que la metáfora, que por ende nada mejor que la literatura. Bueno, se lo digo yo igual que dicto esta materia otra vez. Pero bueno, les ofrezco por lo menos un acercamiento a lo que para mí es la mejor comprensión del mundo en el que vivimos. Bien, hoy entonces vamos a leer el último de los cuentos que vamos a leer entre todos de Juan Rulfo. Ese cuento se llama Lubina, se los voy a estar subiendo junto con el video de la clase de hoy. La idea, les cuento un poco cómo vamos a seguir. La idea es que ustedes esta semana la tarea que tienen va a ser ver esta clase, leer junto conmigo el cuento, y la próxima semana lo que voy a hacer es voy a subir en el trabajo práctico. Para hacer el trabajo práctico, ustedes, además de responder una serie de preguntas sobre las clases teóricas que tuvimos hasta ahora, van a tener que analizar a su vez el cuarto cuento que les voy a dejar la semana que viene, el cuarto cuento de Rulfo. ¿Sí? Van a tener que tratar de hacer lo mismo que hacemos acá, pero ustedes por su cuenta. ¿Sí? Se los adelanto, pero igual tranquis, que la semana que viene lo van a ver en el Classroom. Como siempre les digo, cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier duda, saben dónde encontrarme. A mí siempre me hace feliz ver los mensajes de ustedes, así que después a veces los abro y me quiero matar. No, mentira. Eh, pero siempre me pone contenta porque, bueno, digamos, también ser profesora sin alumnos es un poco frustrante para mí. Digo, vivo de la interacción, vivo de ver las caras de ustedes y ver si entienden o no entienden. Y no tener eso también un poco me fastidia. Pero bueno, también voy siguiendo los avances de cada uno de ustedes por los trabajos. Ustedes habrán visto que yo bueno, ni yo, ni nadie, ni en esta escuela, ni en ninguna otra, estamos poniendo notas, pero eso no implica que yo no me tome unas notas al costado de cada uno de ustedes en el cuaderno que llevo. Eh, y en muchos casos voy viendo avances que me parece que son significativos. Insisto, los avances tienen que ver pura y exclusivamente con la voluntad que le hayan puesto, el empeño que le hayan puesto a esta extraña cursada en la que estamos. Tómenlo como una prueba de carácter, ¿sí? Eh, Así que en los casos en los que veo avance me pongo muy contenta, no por mí, no por lo que yo haya podido hacer en relación a esto, sino por, por ver que ustedes también van a salir fortalecidos de esta situación, ¿no? Eh, bueno,
Nosotros ya trabajamos bastante sobre Rulfo, leímos ya dos cuentos e hicimos la clase de introductoria, que me parece que a ustedes debe haberles servido o debería haberles servido para analizar mejor los cuentos que venimos viendo, ¿no? Recuerden que nos interesa Rulfo por el lugar que ocupa en la literatura de la región, de este momento del siglo XX que estamos nosotros trabajando. Nos interesa ver también cómo en él convergen una serie de problemas teóricos de la narrativa del siglo XX, adaptados un poco a la idiosincrasia latinoamericana, ¿sí? Esto que hablábamos de las técnicas narrativas innovadoras, que otra vez volvemos sobre esto, ¿no es cierto? No inventa Rulfo, pero sí Rulfo combina, ayorna también y adapta al contexto. No inventando porque Rulfo, otra vez, ¿no? No porque Rulfo sea más mediocre que otros, para nada, ¿no? Es porque nadie inventa nada en literatura. Todos estamos permanentemente usando lo que otros hicieron y recombinándolo de formas novedosas. Eso es lo que podemos hacer, ¿no? La modificación es lo que nos es dado como autores y autoras. Bueno, dicho esto, recordarán entonces que esas características dijimos que eran 5. Voy a un mínimo repaso antes de empezar el cuento, así para no agarrarlos en ascuas. Dijimos que eran 5. Una tenía que ver con tratar de prescindir de la figura del narrador lo máximo posible. No voy a ahondarme porque eso está en la clase introductoria y después lo fuimos viendo con cada uno de los cuentos. La segunda de estas características tenía que ver con vinculada con la ausencia del narrador, con la presencia de las oralidades, hablo en plural, de las oralidades de los personajes, que en el caso de Rulfo también van a tener bastante de los silencios de cada uno de estos personajes. La tercera de las características tenía que ver, no me acuerdo, creo que usé este orden, no me acuerdo del todo, si no me puteen, sino con la construcción de un escenario. Este escenario que decíamos, en el caso de Rulfo, es la ruralidad de Jalisco. Esta idea que todos los autores sobre todo no tanto de la generación de Rulfo, sino como de la que va a venir después, toma de William Faulkner, ¿no? El autor norteamericano. La cuarta de las características de las que habíamos hablado tenía que ver con la ruptura del orden, de la unidad de tiempo, ¿no? El orden temporal en el que se contaban las historias. Y la quinta, con la visión sobre el lector, esta visión, este rol activo que los lectores tienen sobre la lectura, ¿no? Sujetos que reconstruyen a la vez que dotan de nuevos sentidos a los textos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lejos de la mirada del decodificador, ¿no? Sino más bien casi como de una especie de tarea creadora en la que también se ven imbuidos los lectores. El cuento que vamos a leer hoy, por supuesto, está también en el único libro de cuentos que escribió Rulfo, que se llama El llano en llamas, y tiene para mí algunas particularidades que lo distinguen de los otros 2 cuentos que leyeron y el cuento que van a leer ustedes por su cuenta. Los otros 3 cuentos van a ver ustedes que tienen, ya vieron, que tienen un corte eminentemente realista, ¿sí? Cuando hablamos de realismo, esto lo vimos también en la clase sobre introductoria de Alejo Carpentier, cuando hablamos de realismo hablamos de la construcción de un verosímil, de algo que sea parecido a lo real, ¿sí? Realismo no implica trabajar con hechos de lo real, porque ya vimos nosotros que siempre todo es construcción de ficción, sino aun cuando estoy trabajando con hechos provenientes de lo real, también construyo una ficción, porque construyo una narrativa en relación a eso, ¿sí? Bien, esos 3 textos, decía, son de corte realista. Este cuento se va a correr un poco de esa mirada. ¿Se acuerdan que hablamos un poco cuando hablábamos de Carpentier, hablábamos un poco de la cierta como fusión que planteaba Carpentier, que es propia de la narrativa, de la cultura latinoamericana, entre como los componentes, Carpentier decía, míticos y reales, ¿no? Él hablaba como de cierta mixtura, ¿no? Al punto de volverse indiscernibles uno del otro entre esas 2 instancias. Bueno, en Rulfo vamos a ver algo parecido, pero recién en este cuento. Ahora
el cuento, no quiero que ustedes piensen que el cuento es un cuento eminentemente fantástico. ¿Se acuerdan que hablábamos cuando hicimos la introducción a Carpentier? Para que fuese fantástico debía producirse, y eso aparte seguro lo vieron en primer año también, debía producirse la vacilación, la duda entre dos explicaciones posibles, ¿sí? La explicación racional y la explicación sobrenatural. Bueno, no va a pasar demasiado eso. ¿En dónde va a radicar entonces el elemento fantástico de este cuento? Bueno, va a estar centrado, va a estar condensado sobre todo en la construcción de una atmósfera. Ay, qué feo lo pronuncié. Atmósfera. ¿Sí? De una atmósfera que nos ayude a nosotros a pensar o nos promueva la idea de que algo fantástico puede ocurrir en cualquier momento. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, como siempre digo, capaz que no se lo preguntan, pero bueno, si no, pregúntenselo ahora, ¿cómo se construye una atmósfera fantástica? ¿Sí? ¿Cómo se construye en el ámbito, quizás sea más fácil pensar en una atmósfera fantástica, en un castillo medieval de Europa? Ay, pareciera que la atmósfera fantástica ahí viene a acecharnos, ¿no es cierto? Bueno, pensar en una atmósfera fantástica en el contexto de un pueblo rural de Jalisco pareciera más difícil de conseguir. Sin embargo, no es tan así. Él van a ver que tiene una serie de estrategias por las cuales vamos a llegar a eso. Lo dejo eso para cuando vayamos leyendo o quizás para el final, para no adelantar demasiado, para no spoilearles demasiado la experiencia de lectura, ¿no es cierto? Otras dos cuestiones que ustedes van a ver aparecer en este texto va a tener que ver con las técnicas narrativas innovadoras, va a ser la ruptura del orden temporal, va a tener una estructura curiosa este relato, ahora vamos a ver por qué, y después por supuesto la construcción del espacio, que es como la técnica importante para este cuento, ¿no es cierto? Construye este espacio llamado Lubina, que van a ver ustedes, es como una especie de purgatorio, ¿no? En la tierra, un lugar donde todos están permanentemente esperando que algo suceda. Lo construye con mucho detalle y muchos los críticos van a decir que después este Lubina es el espacio que se termina convirtiendo casi en uno de los personajes más importantes de la novela corta que escribió Pedro Páramo. ¿Vieron en el texto que leyeron de Juan Forn que hablaba sobre Comala? Y que decía, en Comala el problema era el calor, todo el tiempo la gente tenía calor, ¿no? Estaban como asediados por el calor permanente. Bueno, acá lo que en Comala es el calor, acá van a ver ustedes, el viento, ¿sí? Pero los críticos coinciden en señalar que este Lubina que construye Rulfo para el libro de cuentos es como una especie de antesala de lo que después va a ser el espacio en el que se va a desarrollar su novela, ¿sí? Bien, dicho esto y tratando de no haber arruinado la experiencia de lectura, vamos a empezar entonces con la lectura concreta del cuento Lubina. Les pido como siempre que lo lean junto conmigo o en el celu o déjenme a mí sonando en audio y léanlo en la pantalla, ¿sí? Siempre lo ideal sería si ustedes pudieran de alguna manera subrayar en el texto, ¿sí? Hago así porque lo hago con el mouse. Subrayar en el texto lo que consideren más importante o anotarlo alrededor. No estoy hablando de imprimir, pues sé que sería una complejidad extra eso. Bien, Lubina, de Juan Rulfo. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches, y el rocío se cuaja en el cielo antes de que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento, entre molina, como si allá abajo lo hubieran encañonado en tubos de carrizo. Fíjense en esa introducción, en ese yo que nos anuncia que, bueno, era un narrador de tercera persona. En todo el primer párrafo no sabíamos, podía ser un narrador
dije de tercera, no, un narrador de primera persona, quiero decir, en todo el primer párrafo podía ser un narrador omnisciente, nos explica un poco, en definitiva, o nos adelanta algo de la estructura del relato. Les decía que el relato va a tener una estructura singular porque va a ser un relato enmarcado, ¿sí? ¿Qué es un relato enmarcado? Un relato que tiene dos instancias. Una instancia a la que llamamos el marco del relato y una instancia a la que denominamos relato enmarcado, propiamente dicho. El marco del relato de este cuento va a ser alguien que le cuenta a un otro cómo fue su experiencia en Lubina, ¿sí? Ese es el marco. El relato de adentro es la experiencia en sí misma, ¿sí? Es Lubina en sí misma. Va a tener una particularidad este relato, y eso sí se los anuncio desde el vamos, para que ustedes puedan ir rastreándolo durante la lectura del texto. Es un diálogo el marco del relato, se supone, pero el interlocutor nunca habla, ¿sí? El tipo al que que supuestamente está preguntándole a que le explique cómo es el lugar Lubina, nunca dice una palabra, ¿sí? Es una especie de interlocutor mudo el del texto. Volvemos. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Observen, ¿cómo se construye la atmósfera fantástica de este cuento? Bueno, se construye sobre todo a partir de el viento, ¿sí? Fíjense los verbos que aparecen asociados a este viento, que es incesante, que es agresivo, como siempre son verbos que en realidad corresponden a las actividades humanas, ¿sí? Y son siempre verbos que tienen un carácter perturbador, inquietante. Vuelvo a leer esa oración de recién como para que vean cómo se va metiendo en clima, ¿no? Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos, ¿ven? Están animadas las plantas, digo, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, allí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. O sea, sobre el recurso de la animación, ¿no? El chicalote marchito que hace que parezca que está rasguñando el aire, sobre ese recurso, que es el de la animación, viene el de la comparación. Y fíjense con qué lo compara. Lo compara con un sonido perturbador, inquietante, el sonido de un cuchillo sobre una piedra de afilar, ¿sí? ¿Cómo se construye la atmósfera fantástica en el relato? Así, ¿sí? Que uno puede, después de leer esto, uno puede imaginar, oh, qué cosa luminosa va a pasar acá, qué descubrimiento extraordinario, va a ser un héroe. No, claramente, nada bueno puede pasar en este lugar, ¿sí? Donde estas son las descripciones que aparecen. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina. Ven que acá aparece por primera vez la invocación al interlocutor. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina. Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de volcán, pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Lubina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. Otra vez la misma sucesión. Primero prendiéndose de las cosas, ¿no? Un verbo que corresponde a los sujetos, ¿no? Por lo menos a los seres vivos, aplicado en este caso al viento, ¿no? O sea, animando al viento. Y segundo, la comparación. Y la comparación también es inquietante, igual que en el caso del cuchillo de afilar, como si las mordiera, dice. Y sobran días en que se lleva el techo de las casas, como si se llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Ven que todo está animado, ¿no? El viento que se lleva un sombrero, que es el techo de una casa, y por otro lado dejando los paredones lisos, descobijados, sin sus cobijas, ¿no? Sin sus mantas. Luego rasca como si tuviera uñas. Rasca como si tuviera uñas. ¿Ven? El procedimiento es exacto el mismo. El verbo animado, ¿no? El verbo que corresponde a un ser vivo, la comparación inquietante. Rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno, como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos.
Mismo recurso, solo que en este caso fueron más los verbos animados. Verbo animado, verbo animado, verbo animado, como comparación, como si tal cosa y tal otra. Ya lo verá usted. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato mirando hacia afuera. ¿Ven? Ahí estamos en el marco del relato. ¿Ven? Ahí tenemos un narrador. Fíjense qué poco usa la figura, qué poco va a usar la figura del narrador. ¿Sí? El narrador de la tercera, quiero decir, ¿no? El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato mirando hacia afuera. Hasta ellos llegaba el sonido del río, pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines, el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda. Fíjense el contraste que hay. En el marco del relato es el lugar en el que están hablando nuestro narrador de primera persona y el interlocutor invisible. Es un lugar lleno de vida, ¿sí? Se escucha el ruido pasando alrededor de las plantas, se escuchan las voces de los chicos corriendo, se van a escuchar en algún momento los perros, ¿sí? Recuerden que los perros son siempre señal de vida también para Rulfo, estaba también en el primer cuento que leímos, ¿no? Y en contraste con eso también le sirve a él para, por contraste, marcar cómo es Lubina, lo que está en el relato enmarcado. ¿Y cómo es Lubina? Un espacio cargado de muerte, ¿sí? Donde lo que hay es este viento amenazante, ¿no? Haciendo estas actividades que son altamente perturbadoras. Sigo. Los comejenes entraban, son como unos mosquitos, entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo, cayendo al suelo con las alas chamuscadas. Y afuera seguía avanzando la noche. Oye, Camilo, mándanos otras 2 cervezas más, volvió a decir el hombre. Después añadió: otra cosa, señor, nunca verá usted un cielo azul en Lubina. Allí todo el horizonte está desteñido, nublado siempre por una mancha caliginosa es de la cal, que no se borra nunca. Todo el lomerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos, todo envuelto en el calín ceniciento. Usted verá eso. Aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos, y a Lubina, en el más alto, coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muerto. La reina de las comparaciones perturbadoras. ¿Cómo es ese pueblo? Y está ahí, como si fuera una corona de muertos. Los gritos de los niños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda. Eso hizo que el hombre se levantara, fuera hacia la puerta y les dijera: váyanse más lejos, no interrumpan, sigan jugando, pero sin armar alboroto. Luego, ¿ven? Ahí está, el contraste, otra vez, como si fuera una corona de muertos. Eso es Lubina. Y acá los chicos juegan, están gritando, ¿sí? Luego, dirigiéndose otra vez a la mesa, se sentó y dijo: pues sí, como le estaba diciendo, allá llueve poco. A mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y la desgarran, dejando nada más que el pedregal flotando encima del tepetate. Es bueno ver entonces cómo se arrastran las nubes, cómo andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas infladas, rebotando y pegando de truenos igual que si se quebrara en el filo de las barrancas. Qué linda, ve que todo está animado, todo, las nubes, todo pareciera... O sea, lindo me refiero como recurso. La imagen no es en sí misma linda, ¿no? No es nada tranquilizadora. Pero después de 10 o 12 días se van y no regresan sino al año siguiente. Y a veces se da el caso de que no regresen en varios años. Sí, llueve poco. Tan poco o casi nada. Tanto que la tierra, además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras y de esas cosas que allí llaman pasojos de agua, que no son sino terrones endurecidos, como piedras filosas que se clavan en los pies de uno al caminar, como si allí hasta la tierra le hubieran crecido espinas, como si así fuera. ¿Ven? Es todo espantoso y aparte todo es amenazador, ¿no? Digo, hasta la tierra te lastima los pies, te los corta. Bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas en la espuma de la botella y siguió diciendo: por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir porque está siempre encima de uno, apretada contra uno, y porque es oprimente,
como un gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Tremendo. Aparte estoy también viendo que en general le gusta terminar como los párrafos, ¿no? Con esas comparaciones perturbadoras. Dicen los de allí que cuando llena la luna ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, llevando a rastras una cobija negra. Pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo. Siempre. Pero tómese su cerveza. Veo que no le ha dado ni siquiera una probadita, tómesela. O tal vez no le guste así tibia como está. Y es que aquí no hay de otra. Yo sé que así sabe mal, que agarra un sabor como a meados de burro. Aquí uno se acostumbra, a fe que allá ni siquiera esto se consigue. Cuando vaya a Lubina, la extrañará. Allí no podrá probar sino un mezcal que ellos hacen con una yerba llamada hojacé y que a los primeros tragos estará usted dando de volteretas como si lo changamotearan, lo latiguearan, ¿no? Mejor tómese su cerveza, yo sé lo que le digo. Allá afuera seguía oyéndose el batallar del río, el rumor del aire, los niños jugando. Parecía ser aún temprano, en la noche. ¿Ven que para qué usa el narrador de tercera? Para dar indicaciones casi como si fuesen como las didascalias del teatro. ¿Vieron? Las acotaciones del teatro. Sirven para dar indicaciones sobre cómo es el espacio en el que se desenvuelve, algún que otro gesto de los personajes, pero nada más. Es un narrador distante de la acción, ¿no? Sigo. El hombre se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto. Ahora venía diciendo: resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo, donde no tienen parecido ninguno. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablándole de lo que sé tratándose de Lubina. Allá viví, allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para allá. Está bien. Me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar y pienso. ¿Ven? Acá es donde en realidad tenemos noción de por qué le está contando todo esto a este tipo, ¿no? Se lo está contando porque este tipo va para Lubina. Y le está contando cómo fue su experiencia allá. Sí, acá. Me pongo en su lugar y pienso. Mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubina, pero ¿me permite antes que me tome su cerveza? Veo que usted no le hace caso y a mí me sirve de mucho. Me alivia. Siento como si me enjuagara la cabeza con aceite alcanforado. Bueno, le contaba que cuando llegué por primera vez a Lubina, el arriero que nos llevó no quiso dejar siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo, se dio media vuelta. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, ¿no vas a dejar cestear a tus animales? Están muy aporreados. Aquí se fregarían más, nos dijo. Mejor me vuelvo. Y se fue, dejándose caer por la cuesta de la piedra cruda, espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. Nosotros, ¿ven? Acá tenemos un flashback, una ruptura del orden temporal. Vamos a ir al día, o sea, estábamos en un presente de la Enunciación, en el marco del relato, y ahora vamos a ir a un flashback tendría que hacerlo al revés, ¿no? Porque ustedes lo ven para este lado. Vamos a ir en un flashback hacia atrás, al momento, la primera vez que él llegó a Lubina junto con su familia, ¿no? Nosotros, mi mujer y mis 3 hijos, nos quedamos allí parados en mitad de la plaza con todos nuestros ajuares en nuestros brazos, en medio de aquel lugar en donde solo se oía el viento. Una plaza sola, sin una sola yerba para detener el aire. Allí nos quedamos. Entonces yo le pregunté a mi mujer: ¿en qué país estamos, Agripina? Y ella se alzó de hombros. El país se refiere como en qué lugar, ¿no? ¿En qué espacio estamos? Y ella se alzó de hombros. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue, pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla. Anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en la iglesia, sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria con el niño dormido entre sus piernas. ¿Qué haces aquí, Agripina? Entré a rezar, nos dijo. ¿Para qué?, le pregunté yo. Y ella se alzó de hombros. Allí no había a quién rezarle. Era un jacalón vacío, jacalón como una especie de tinglado, vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como un sedazo. ¿Dónde está la fonda? No hay ninguna fonda.
¿Y el mesón? No hay ningún mesón. ¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí? Le pregunté. Sí, allí enfrente, unas mujeres. Las sigo viendo, mira, allí, tras las rendijas de esa puerta. Veo brillar los ojos que nos miran. Han estado asomándose para acá, míralas. Veo las bolitas brillantes de sus ojos. Pero no tienen que darnos de comer. Me dijeron, sin sacar la cabeza, que en este pueblo no había de comer. Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. ¿Por qué no regresaste allí? Te estuvimos esperando. Entré aquí a rezar. No he terminado todavía. ¿Qué país es este, Agripina? Ese es como un leitmotiv, ¿no? Vuelve una y otra vez sobre esa frase, hablando de las reiteraciones. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto con el primero de los cuentos que leímos? Y ella volvió a alzarse de hombros. Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia detrás del altar desmantelado. Hasta allí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar encima de nosotros con sus largos... Fíjense, perdón, voy a interrumpir acá, voy a retomar este párrafo. Esta escena, la escena de la primera noche que pasan en Lubina, es la escena central del relato, ¿no? O sea, el espacio, el cuento, como todo cuento, tiene una escena que es medular, que es la más importante, la central. Bueno, esa es esta escena en este cuento, ¿sí? Fíjense cómo es esa noche. Hasta allí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar encima de nosotros con sus largos aullidos. Lo estuvimos oyendo entrar y salir de los huecos socavones de las puertas, golpeando con sus manos de aire las cruces del Vía Crucis, unas cruces grandes y duras, hechas con palo de mezquite, que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudida del viento, como si fuera un rechinar de dientes, ¿no? Fíjense la serie de imágenes perturbadoras una atrás de la otra. En esta última comparación, como si fuera, cómo rechinan las cruces, aparte de las cruces, contra la pared, como si fuesen rechinar de dientes. Y arriba había uno también. Ah, el viento cómo golpea con sus manos de aire, ¿no? Golpea las cruces del Vía Crucis. Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo, y mi mujer, tratando de retenerlos a todos entre sus brazos, abrazando su manojo de hijos, y yo allí, sin saber qué hacer. Poco después del amanecer se calmó el viento. Después regresó, pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastado los ruidos con su peso. Se oía la respiración de los niños, ya descansada, oía el resuello de mi mujer ahí a mi lado. ¿Qué es? Me dijo. ¿Qué es qué? Le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio. Duérmete, descansa aunque sea un poquito, que ya va a amanecer. Pero al rato oí yo también. Era como un aletear de murciélagos en la oscuridad muy cerca de nosotros, de murciélagos de grandes alas que rozaban el suelo. Me levanté y se oyó el aletear más fuerte, como si la parvada de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia los agujeros de las puertas. Entonces caminé de puntitas hacia allá, sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo. Me detuve en la puerta y las vi. Vi a todas las mujeres de Lubina con su cántaro al hombro, con el rebozo colgado de su cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de la noche. ¿Qué quieren?, les pregunté. ¿Qué buscan a estas horas? Una de ellas respondió: vamos por agua. Las vi paradas frente a mí mirándome. Luego, como si fueran sombras, echaron a caminar calle abajo con sus negros cántaros. Fíjense el colmo de la imagen, ¿no? El ruido es el de los murciélagos aleteando contra el piso, y se acerca y ve a estas mujeres, ¿no? Mujeres que son de negro contra negro, que ve en el medio de la noche, que les dice que van a buscar agua. No se me olvidará jamás esa primera noche que pasé en Lubina. ¿No cree que esto se merece otro trago? Aunque sea nomás para que se me quite el mal sabor del recuerdo. Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubina, ¿verdad? Fíjense cómo tiene que reponer lo que dice el interlocutor que nunca se lo escucha, ¿no? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Y es que el tiempo allá es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche.
Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Usted ha de pensar que le estoy dando vueltas a una misma idea, y así es, sí señor. Estar sentado en el umbral de la puerta mirando la salida y la puesta del sol subiendo y bajando la cabeza hasta que acaban aflojándose los resortes y entonces todo se queda quieto, sin tiempo, como si viviera siempre en la eternidad. Esto hacen allí los viejos. Porque en Lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido, como quien dice, y mujeres sin fuerzas, casi trabadas de tan flacas. Los niños que han nacido allí se han ido. Apenas les clarea el alba y ya son hombres. Como quien dice, pegan el brinco del pecho de la madre al asadón y desaparecen de Lubina. Así, allí es la cosa. Solo quedan los puros viejos y las mujeres solas o con un marido que anda donde Dios sabe dónde. Vienen de vez en cuando como las tormentas de que les hablaba, se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresan y un como gruñido cuando se van. ¿Vieron la importancia de las imágenes sensoriales de las que hablábamos, no? Todas las imágenes que usa, decíamos, que perturbadoras, fíjense, y la mayoría son imágenes auditivas, ¿no? También así se construye el efecto del fantástico, la atmósfera fantástica, ¿sí? En esta predilección por la imagen sensorial por sobre la intelectualización de esa imagen, ¿sí? Y en Rulfo muy particularmente, siempre las imágenes predilectas son las imágenes auditivas, ¿no? Lo que se escucha. Esperen que me perdí acá. Hay un como gruñido cuando se van, eso me encanta, ¿no? Se oye como un murmullo en el pueblo cuando regresan y un como gruñido cuando se van. Dejan el costal de bastimento para los viejos y plantan otro hijo en el vientre de sus mujeres y ya nadie vuelve a saber de ellos hasta el año siguiente, y a veces nunca. Es la costumbre. Allí le dicen la ley, pero es lo mismo. Los hijos se pasan la vida trabajando para los padres como ellos trabajaron para los suyos y como quién sabe cuántos atrás de ellos cumplieron con su ley. Mientras tanto, los viejos aguardan por ellos y por el día de la muerte, sentados en sus puertas con los brazos caídos, movidos solo por esa gracia que es la gratitud del hijo, solos en aquella soledad de Lubina. Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije, fíjense, ¿no? Otra vez un flashback hacia atrás, ¿sí? O sea, va a ser menos atrás que el flashback anterior, pero va a ser un flashback hacia atrás. Acá. Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije. No faltará modo de acomodarnos en alguna parte. El gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos, de los que solo se asomaba una lucecita allá, muy adentro. ¿Dices que el gobierno nos ayudará, profesor? Ahí sabemos a qué se dedica. Recién en este momento del cuento. ¿Para qué fue? Era profesor, ¿sí? ¿Dices que el gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú conoces al gobierno? Les dije que sí. También nosotros lo conocemos. Da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. No tener madre para los mexicanos es como decir hijo de puta, ¿no? Yo les dije que era la patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no y se rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelaron los dientes molenques y me dijeron que no, que el gobierno no tiene madre. Y tienen razón, ¿sabe usted? El señor ese solo se acuerda de ellos cuando uno de los muchachos ha hecho alguna fechoría acá abajo. Entonces manda por él hasta Lubina y se lo matan. De ahí en más, no sabe si existe. Tú nos quieres decir que dejemos Lubina porque según tú, ya estuvo bueno de aguantar hambres sin necesidad, me dijeron. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Fíjense acá en esta visión de que no nos podemos ir porque tenemos acá a nuestros muertos. Nuestros muertos viven aquí, ¿no? No podemos dejarlos solos. Ahí en realidad lo que trasunta también, lo que aparece también es cierta, la visión mítica sobre la muerte, muy propia de los pueblos originarios de México, ¿no? En particular de la cultura azteca, ¿no? El culto a los muertos en algún punto siguen teniendo una vida y están ahí, son casi como los patrones de los patrones del hogar, como eran para ¿vieron? Los lares, para los romanos, ¿no? Para los latinos. Bueno, de la misma manera funciona acá, ¿no? Bueno, no nos podemos ir porque acá están nuestros muertos y tenemos que cuidarlos. ¿Ven? No, porque les señalo esto para que vean la pervivencia entre lo que decíamos, ¿no? La racionalidad, convivencia entre la racionalidad y el componente mítico, un poco a lo que hacía referencia a Carpentier,
cómo aparece acá, incluso de forma muy sutil, muy de soslayo, pero aparece también en la obra de Rulfo, ¿no? Iba a decirles algo sobre Pedro Páramo, pero mejor no les agrego más información. Y allá siguen, usted los verá ahora que vaya, mascando bagazos de mezquite seco y tragándose su propia saliva. Los mirará pasar como sombras, repegados al muro de las casas, casi arrastrados por el viento. ¿No oyen ese viento?, les acabé por decir. Él acabará con ustedes. Dura lo que debe durar. Es el mandato de Dios, me contestaron. Malo cuando deja de hacer aire. Cuando eso sucede, el sol se arrima mucho a Lubina y nos chupa la sangre y la poca agua que tenemos en el pellejo. El aire hace que el sol se esté allá arriba. Así es mejor. Ya no volví a decir nada. Me salí de Lubina y no he vuelto ni pienso regresar. Pero mire las maromas que da el mundo, las vueltas que da el mundo. Usted va para allá ahora, dentro de pocas horas. Tal vez ya se cumplieron 15 años que me dijeron a mí lo mismo. Usted va a ir a San Juan Lubina. En esa época tenía yo mis fuerzas. Estaba cargado de ideas. Usted sabe que a todos nosotros nos infunden ideas. Y ahí nosotros sabemos finalmente qué es por qué está hablando con este interlocutor. Porque este interlocutor también es docente, también es profesor, ¿sí? Y está yendo a Lubina en tanto eso. Nos llenan de ideas cuando estudiamos, ¿no? Nos dicen algunas cosas. Acá. A nosotros nos infunden ideas y uno va con esa plata encima para plasmarla en todas partes. Pero en Lubina no cuajó eso. Hice el experimento y se deshizo. San Juan Lubina. Me sonaba a nombre de cielo aquel nombre, pero aquello es el purgatorio. Un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien le ladre al silencio. Pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que allí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades. Y eso acaba con uno. Míreme a mí, conmigo acabó. Usted que va para allá comprenderá pronto lo que le digo. ¿Qué opina usted si le pedimos a este señor que nos matice unos mezcales, ¿no? Con la cerveza se levanta uno cada rato y eso interrumpe mucho la plática. Oye, Camilo, mándanos ahora unos mezcales. Pues sí, como le estaba yo diciendo, pero no dijo nada. Se quedó mirando un punto fijo sobre la mesa donde los comejenes, ya sin sus alas, rondaban como gusanitos desnudos. Afuera seguía oyéndose cómo avanzaba la noche, el chapoteo del río contra los troncos de los camichines, el griterío ya muy lejano de los niños. Por el pequeño cielo de la puerta se asomaban las estrellas. El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre la mesa y se quedó dormido. Bien. Decíamos, así termina el cuento. Capaz tendría que decirles como les digo a mis hijos cuando les leo, y colorín colorado, el cuento, no. Hablábamos, una de las cosas más interesantes sobre este cuento, decíamos, tenía que ver con la construcción del fantástico, sobre cómo se construye esta atmósfera fantástica que va a ser la que lo va a caracterizar. Dijimos, se construye sobre todo con estos dos procedimientos, ¿no? El procedimiento de la animación de lo inanimado, el viento, otras cosas que fuimos viendo que aparecen como dotadas de vida, y por otro lado, acto seguido, estas comparaciones que son siempre con cosas inquietantes, con cosas perturbadoras. Por otro lado, decíamos también el fantástico se construye a través de estas imágenes sensoriales que pueblan el texto, sobre todo imágenes vinculadas, decíamos, a las imágenes auditivas, ¿no? Se construye también gracias al contraste profundo entre el espacio del marco del relato, este espacio donde todo es vida, el río sonando entre los troncos, los niños jugando, ¿sí? Y el espacio narrado, que es Lubina, ¿no? Que es el espacio de la muerte, donde lo que hay, como dice él, una vez que uno se acostumbra al sonido del viento, es solamente silencio, el silencio que hay en todas las soledades. Pero hay un último elemento, del cual nosotros todavía no habíamos hecho mención, a través del cual se construye, se cimenta este sentido de lo fantástico que puebla el texto. Es un elemento al que vamos a denominar el uso del narrador no confiable. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes recordarán, porque seguramente hayan tenido contacto, bueno, cualquier narración fantástica, sobre todo de las más tradicionales, por ejemplo, pensemos en Poe. En general, los cuentos de Poe están narrados en primera persona. La mayoría, seguro ustedes han leído, en primer año aparte están en el programa en general, así que están narrados en primera persona. Es un tipo que nos cuenta algo, en general algo que le sucedió.
siempre hay un elemento que nos ayuda, decíamos, ¿no? Para generar el fantástico hay que generar la duda. ¿Esto que me cuenta este tipo es de verdad? O sea, tengo la duda entre las dos explicaciones del hecho. ¿Es de verdad lo que me está contando o no? ¿La explicación racional o la sobrenatural es la que tengo que creer? Y siempre esa duda se cimenta sobre un narrador que no es muy confiable, que digamos. Por ejemplo, los narradores de Poe, ustedes van a ver, siempre están bajo el influjo de alguna emoción muy violenta o son borrachos, alcohólicos, drogadictos. Por ejemplo, El gato negro, uno de los cuentos más tradicionales. Muchos de ustedes a veces también lo leen en inglés. El gato negro comienza el cuento, lo primero que dice el cuento es: yo soy un enfermo, soy un alcohólico, ¿sí? Y a partir de ahí nos cuenta todo ese flash que tiene con este gato, que no sabe si es un gato vengador o qué. O sea, no, él dice que es un gato que se vengó. Todo el cuento queda teñido por eso primero que él nos dijo. Lo primero que nos dijo es: soy un borracho, ¿sí? No podemos evitar pensar, bueno, pero también tranquilamente todos pueden ser delirios de este tipo, que es un alcohólico, ¿sí? Un alcohólico, un violento, está buscando alguna forma de exculparse en ese gato. Pongo este ejemplo porque seguramente ustedes lo hayan leído, pero la mayoría de los cuentos tradicionales del fantástico en general utilizan un narrador en quien yo no puedo confiar demasiado. Este cuento también utiliza un narrador en quien yo no puedo confiar demasiado, porque ¿quién nos trae la figura de Lubina? Bueno, este tipo que progresivamente con el correr del cuento se ha ido poniendo cada vez más en pedo al punto de que se queda dormido al final, ¿sí? Es el narrador no confiable por antonomasia, el borracho. Por un lado eso, por otro lado él mismo dice que está muy estropeado, tuvo unas fiebres, dice en un momento, que lo dejaron medio turulo al punto de que no sabe cuánto tiempo pasó, en definitiva, en Lubina. Lo cual contribuye a que nosotros pongamos en tela de juicio, como mínimo, su versión de los hechos, ¿sí? Si todo lo anterior, todos los elementos anteriores contribuyen a generar la atmósfera inquietante del fantástico, este último elemento, la utilización del narrador no confiable, contribuye a que nosotros vacilemos, dudemos entre las dos explicaciones. ¿Será así, Lubina? ¿O es este viejo que es un borracho, que está borracho perdido, que se queda dormido en la mitad de una frase? ¿Sí? Nosotros vendríamos a ser ese narrador, ese interlocutor invisible, ¿sí? Que ponemos, que somos los receptores de ese discurso y que por otro lado lo ponemos también un poco en tela de juicio. Bueno, espero que les haya gustado el cuento. A mí es un cuento que me encanta. Bueno, igual la mayor parte de las cosas que leemos acá me encantan por distintos motivos, pero me gustan, ¿no? La clase que viene, les decía, la semana que viene, les voy a dejar el trabajo práctico. Tenía algo más para decirles, pero no me acuerdo qué. Bueno, el trabajo práctico voy a tratar de que sea un poco, vieron como hice con lo de Carpentier, que combine como algo un poco más original, así ustedes no están todo el tiempo como respondiendo, una máquina de responder preguntas. Voy a tratar de que sea algo un poco más original, pero también que repase no solamente ya el contenido de los cuentos, sino también esto que nosotros venimos hablando sucesivamente con las clases, ¿no? Que me parece que es tan importante como la lectura, si se quiere. Bueno, no, vieron que para mí no hay nada más importante que la lectura, pero viene close second en inglés. Cualquier duda que tengan, como les decía antes, me escriben y lo charlamos. Cuídense mucho, por favor. La cosa está peor que nunca. Todas las clases también digo lo mismo, o sea, lo cual habla de lo mal que estamos. Nada, tengamos paciencia, ¿sí? Y el único deseo es que estemos todos la semana que viene en el mismo lugar. Así que bueno, y sanos. Cuídense, nos vemos.